shall receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos una semana más a la Iglesia en Casa de Puertas Abiertas. Esperamos que estés siendo bendecido, edificado, fortalecido con el uso de este recurso. Esta semana vamos a hablar de un tema que es fundamental en la vida y en el carácter del creyente, la obediencia. Jesús dijo: «Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando», condicionando claramente nuestra relación con Él a nuestra obediencia a la palabra. Pero ¿por qué la obediencia es tan importante? En esta ocasión contaremos con Sergio Moro. Sergio, vemos como la obediencia en la actualidad en nuestra sociedad no es uno de los valores que coticen al alza, ¿no? Sino más bien al contrario, es visto como algo negativo, propio de personas que son sumisas, que son incapaces de pensar por ellas mismas. Sin embargo, Dios le da un lugar prioritario en el carácter, en la vida del creyente, y además se preocupa de que quede muy claro en su palabra que no hay tal cosa como amar a Dios si no le obedecemos. ¿Por qué Dios desea que seamos obedientes? Hola Samuel, pues es una buena cuestión, es una buena pregunta, porque al final cuando obedecemos, si nos paramos un momentito a analizar cuál es el sentido de la obediencia, ¿no? ¿Qué implica la obediencia? Cuando obedecemos a alguien, de algún modo estamos mandando un mensaje, y es que dependemos de la sabiduría de esa persona, ¿verdad? Dependemos del conocimiento, de la experiencia, y al final asumimos o demostramos que nuestro criterio pues no es definitivo, sino que necesitamos seguir las directrices o las indicaciones de otra persona que sabe más que nosotros, ¿no? Y yo recuerdo pues tantas partes en la palabra del Señor, como tú bien has dicho, donde nuestro Dios lo que pide a su pueblo es ante todo obediencia, no que hagamos nuestros sacrificios, nuestras liturgias, sino que seamos obedientes, que demostremos que efectivamente, como tú comentabas, Samuel, pues ese amor, esa entrega que profesamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, se demuestre después con la obediencia. Y la palabra de Dios está llena de estas enseñanzas. Por ejemplo, cuando le dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cómo podríamos pensar que un niño, por ejemplo, pudiera tener un criterio superior o pudiera decir a su padre: ¿sabes qué? No necesito obedecerte, puedo apañármelas solo? Y al final es lo que tú comentas también, Samuel, que el mundo pues no le gusta obedecer, no le gusta someterse a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que vemos desde el principio, cuando el propio Satanás es el que se revela, es el que quiere tener total independencia de la voluntad de Dios y desobedece, entra en un estado de rebelión. Y eso lo vemos todavía en nuestra sociedad, lo vemos incluso en nuestra raza humana, donde no queremos someternos a Dios. Pero efectivamente los que hemos decidido seguir a Jesús, los que hemos decidido amar a Dios, los que hemos dejado que su palabra entre en nosotros, ahora nos toca someternos a la autoridad de Dios de nuevo y mandar un mensaje pues a todas esas personas, incluso a nuestro enemigo, que continuamente nos tienta a ser desobedientes, a rebelarnos ante la autoridad de Dios. Por eso, al final, obediencia es reconocer que dependemos de Dios, y el mundo no quiere eso, no quiere entender, no quiere sujetarse bajo la autoridad de Dios. Pero efectivamente nosotros nos regimos por otras normas, nos regimos por la obediencia, pero una obediencia basada en el amor, basada en el respeto, basada en la consideración de que efectivamente Dios
sabe más. Es una redundancia, pero es así. Dios sabe más que nosotros y necesitamos su criterio, necesitamos su dirección y no podemos ser independientes de Él. Por eso creo fundamentalmente que es muy importante la obediencia y que Dios hace mucho énfasis en la obediencia a sus normas, a sus leyes, a sus palabras por nuestro propio bien. Igual manera cuando nosotros, pues los padres, le decimos a nuestros hijos que nos escuchen, que sigan nuestras instrucciones, ¿verdad? Pues Dios con nosotros, Dios con sus hijos, aquellos que le amamos, aquellos que hemos sido amados por Él, pues se nos pide lo mismo, Samuel. Entonces, en esencia, yo podría entender que de ahí nace la importancia que Dios le da a la obediencia. Muchas veces vemos también como personas que son obedientes a Dios, que son obedientes a la palabra de Dios, que también incluso obedecen a las autoridades delegadas por Dios en la tierra, viven situaciones muy dispares, ¿no? Vemos que mientras que hay gente que es obediente, que tienen un carácter dócil y sumiso a la palabra de Dios, son bendecidos, son enriquecidos, otros sin embargo sufren penalidades, padecen necesidad. Pero esto no es algo nuevo, ¿no? Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, está plagado de casos similares, de gente que por su fe fue obediente a Dios y que mientras que algunos nos habla de que habitaron palacios, fueron reyes, vivieron en abundancia, otros sufrieron penalidades, incluso llegaron a padecer el martirio. ¿Cómo podemos casar estas dos realidades? Bueno, sí, es una buena cuestión de nuevo, Samuel, y es cierto, es una realidad que parece dispar, ¿no? Como personas que efectivamente aman a Dios, obedecen a Dios, como hemos comentado antes, ¿no? Se someten a la autoridad divina por voluntad propia, obedeciendo a sus palabras, pues tienen resultados tan diferentes, ¿no? A nuestros ojos y a nuestra manera de ver, tendría que decir. Y es que mi manera de entender esto es que dependiendo del plan, dependiendo del propósito de Dios para cada hijo suyo, pues el resultado aparente del que tú hablas, ¿no? Como unos pueden estar, o el final de ese tiempo puede ser en palacios, en reino, en grandeza, y otros acaban muertos, acaban presos, acaban sufriendo. Y yo lo ataño, como acabo de decir, sencillamente al plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero ese plan nunca se va a poder llegar a cumplir si no hay fe, y la fe lleva a la obediencia. Todos los que somos obedientes a Dios avanzaremos en el plan de Dios para nuestras vidas. Y el destino, el final de ese plan de Dios para cada uno de nosotros solamente lo sabe Dios. Al final, lo que a nosotros nos toca es ser obedientes. Y por supuesto entender que en ese camino, en ese proceso, en ese propósito de Dios en el que continuamente tenemos que obedecer a lo que se pide de nosotros, pues no tiene por qué estar exento el dolor, el sufrimiento, momentos difíciles, ¿verdad? Como los que tú hablabas. Y yo creo que el principal ejemplo es nuestro Señor, ¿verdad? No hubo mayor sufrimiento que el suyo, no hubo mayor entrega que la suya, pero tampoco ha habido mayor obediencia a Dios que la suya, ¿verdad? Entonces, es una manera de entender que efectivamente la fe y la obediencia es ese medio, es ese puente que nos lleva hacia el cumplimiento y el avance del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y como decía antes, ese estado final, pues solamente creo que le corresponde a Dios, ¿no? En este sentido, el Evangelio de Marcos nos da un cuadro muy bueno acerca de la obediencia y sobre todo de las implicaciones de la obediencia, ¿no? Y si me permiten leerlo, porque es muy interesante, y dice: les aseguro que todo el que haya dejado hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Y es muy interesante porque habla de que tenemos esperanza, ¿no? Que tenemos promesas en Dios y a través de la obediencia
por esa misma causa, sin que necesariamente esté exento de persecución, ¿verdad? Sí, al final lo que el Señor ahí le promete a sus discípulos viene o se fundamenta en una verdad espiritual que lo vemos en muchas partes de la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, en Levítico, que son las bendiciones añadidas, ¿no? Las bendiciones vinculadas a la obediencia, de la misma manera que las maldiciones a la desobediencia, ¿verdad? Y yo creo que al final el Señor lo que está plasmando en estas palabras es esa realidad. No hay obediencia que no conlleve bendición de parte de Dios, sea en este mundo, sea en esta vida, como bien dice el Señor, ¿no? O sea en la próxima vida, cuando estemos en su presencia, en su reino. Y al final yo también me acuerdo de esa parte donde el Señor nos enseña en los evangelios y nos dice: haceos tesoros en los cielos. Al final, esta es la vida que Dios nos ha dado, este es el tiempo en el que todos podemos decidir qué hacer y qué invertir de cara a esta vida, de cara a las bendiciones y recompensas que el Señor pueda tener para nosotros en este mundo, pero las mayores y las más profundas bendiciones que podemos acumular son las que podemos hacernos en el reino de los cielos, y a eso nos invita el Señor, ¿no? Como decía, haceos tesoros en los cielos. Y al final el Señor está motivando, está inspirando a sus discípulos con ese texto pues, que has leído, ¿no? No va a haber sacrificio, no va a haber obediencia que no conlleve bendición, que no conlleve pues una medida de alegría en Dios o que no conlleve un premio de su parte. Entonces contamos con la bendición de Dios a la obediencia, contamos con que Dios sabe todo lo que nos puede costar en este mundo obedecerle, como decía antes, por medio de la obediencia, avanzar y llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas. Pero Dios yo creo que es justo y Él premia cuando nos negamos, como decía al principio en tu primera pregunta, ¿no? Nos negamos a nuestro propio deseo y asimilamos que su criterio, que su voluntad es mejor que la nuestra y es más necesaria que la nuestra, y por lo tanto le obedecemos. Pues muchas gracias, Sergio, y muchas gracias también a todos aquellos que nos habéis acompañado esta semana en la Iglesia en Casa. Si te está gustando, si estás disfrutando de estos recursos, no dejes de compartirlo con otros. Recuerda lo que siempre te decimos: somos una iglesia, un cuerpo, una familia, y juntos somos más fuertes. Que Dios te bendiga.